Ejercicio 9b. Vamos a hacer la parte B. Implementar una función recursiva que verifique si dos vectores son iguales. Mismos elementos en el mismo orden. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Entonces tenemos estos dos vectores, B1 y B2, ¿no? Que pueden ser de largo distinto o pueden tener ser igual largo pero de distinto contenido, ¿no? Entonces, primero lo que habría que controlar es eso, que el largo sea igual. Si el largo es distinto, si LB1 es distinto de LB2, entonces el resultado, esta función lo que devuelve es un verdadero o falso. Si son iguales, dice verdadero, y si son distintos, dice falso. Entonces aquí sería falso. ¿Sí? Y aquí no hay llamada recursiva de nada. Entonces esto está en el paso base. Paso base pasa eso. Si son distintas, después supongamos que son iguales. El largo, que son iguales. Entonces ahí else, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. LB1 es igual a 1, sería otro caso de paso base, porque mide un solo elemento, entonces no tengo que hacer nada recursivo. Entonces, ¿qué haría? Ahí preguntaría, ¿son iguales los dos elementos, los dos vectores, o son distintos? Entonces, si B1 es igual a B2, el resultado es verdadero. Y si no, entonces el resultado es falso. ¿Sí? O podríamos decir, bueno, sigamos hasta que el largo, el EB1, sea 0. ¿Por qué no seguimos el paso base? No incluye solamente el paso 0. Entonces, ahí el resultado va a ser verdadero siempre. Y todos los demás casos los incluimos en el caso de paso recursivo. Entonces veamos. El paso recursivo sería para los otros casos. Acá son distintos, no, son iguales. Entonces viene aquí, ¿es 0? Si es 0, entonces tal cosa. Si es distinto de 0, entonces ahí pregunto. ¿Qué pregunto? Sí, no, coma, sí. Si el primer elemento es distinto en uno que en otro, que el primer elemento es distinto, entonces el resultado, ya estamos en el caso de que son iguales, ¿no? El largo, porque si no hubiese cortado aquí. Si acá, entonces mide lo mismo y no mide 0, porque si no entra por acá,
Pero en este caso es no mide 0, pero el primer elemento son diferentes. Entonces el resultado es falso. No son iguales los vectores, porque el primer elemento es diferente. Y aquí viene, acá viene el paso recursivo. Entonces es sino, coma, sería así, sino. Si no pasa esto, si no es el primer elemento junto el otro, entonces lo que hago es decir que el resultado es igual a, no le pusimos nombre a la función. La función puede ser igual, se llama igual. Igual de B1 de 2 hasta LB1, coma, B2 de 2 hasta LB1 o LB2 porque son iguales. Sí, entonces implementemos el código. Entonces se llama function resultado igual B1, B2. Entonces primero averiguo LB1 es igual a length de B1 y coma LB2 igual a length de B2 y coma. Entonces ahora pregunto if LB1 es distinto de LB2, entonces res igual falso, false, pongo así en inglés porque si no, no entiendo. Else if LB1 igual 0, entonces res es igual true. Los dos son del mismo largo y tienen pero el largo es 0. Entonces son dos vectores vacíos, son iguales. El if B1 de 1 es distinto de B2 de 1, entonces ahí el resultado es falso. Else el resultado es, o sea que si llegamos hasta acá es que los dos vectores miden igual, no son vacíos, tienen el primer elemento igual. Entonces lo que queda probar es si el resto del vector, de ambos vectores, si son iguales o no. Entonces voy a llamar recursivamente, voy a llamar a la misma función, pero en lugar de trabajar con todo el vector, trabajo de los dos vectores, trabajo con el segundo elemento en adelante. 2 puntos LB1, coma, B2, 2 puntos, coma, LB2. Puede ser LB1, LB2, acá puse LB1, acá puse LB2. Pero acá ya se sabe que son iguales, porque si son distintos, entra por acá. End. O en diff, como quieran.
lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El paso base es todo esto. Paso base. Y el paso recursivo es solo esto. El paso base es todo esto, esto, esto paso base, esto paso base. Porque ninguna de estas posibilidades llama a la función en sí misma, a su misma función. No se llama a sí misma. Solamente se llama a sí misma en este caso. Y en este caso, aquí es 2 los puntos, el 2. Y en este caso, es un vector más chico. Entonces, cada vez que se llama a sí misma, va a ir achicando, 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 hasta que llegue, si no sale por alguna de estas, porque el primer elemento sea distinto en una y en otra. Entonces, por el caso que va a salir es que LB1 sea 0, sea vacío, sea un vector vacío, porque el largo del vector sea 0. Entonces el resultado ahí va a ser verdadero. Igual. Y ahora vamos a probar a ver si funciona. Vamos a checar esto. Clear all, vamos a abrir las variables y ahí llamamos a igual de 3, 4, 5. Pongamos los dos vectores iguales. 3, 4, 5, 1. Son verdaderos, o sea, son iguales. Si digo 6, falso. No son iguales. Si le agrego un elemento, me dice que no son iguales. Me dice que no son iguales. Iguales. ¿Qué pasa si trabajo con un solo elemento? Iguales si trabajo con vacío. Así que son iguales. Si uno vacío y el otro no, no son iguales. Veamos qué casos hay. Que tenga tinto largo, ya probamos. Que sea vacío, ya probamos. Está verdadero. Que tengan algún elemento distinto. Hagamos esto. Así, así, así. Y entonces acá 3, 4, 5, 3, 4, 5. Pero llamamos 4, 4, 5. Primero es distinto. Y ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces más o menos funciona. El orden tiene que estar en el mismo orden. Si hago 4, 3, no tiene nada que ver. Son distintos. Bien. Entonces con esto resolvimos el ejercicio 9b. Fíjense que el 9a hace lo mismo pero de forma iterativa. ¿Sí? Bien.